Hey, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Por fin los encuentro. Bueno, espero que estén súper bien. Mi nombre es Alexa Tello y pues el día de hoy les voy a hablar de un libro que en lo particular a mí me parece un muy buen libro. Son de esos libros que te van enredando conforme vas leyendo, no son de esos libros que como que te empiezan a hacer tediosos desde el inicio y al final están buenos, pero desde el inicio y hasta el final la verdad me parece un muy buen libro. Y pues este libro es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. El día de hoy yo les voy a hablar sobre ciencia ficción. O sea, les voy a dar como datos importantes o lo que parece relevante. Por si ustedes, esto va a ser como un sabías qué, la ciencia ficción. O sea, les voy a decir como fecha de cuándo inició. Voy a darles como bastante información sobre estos temas para que, por ejemplo, no falte el maestro que te pregunta. A ver, chicos, ¿alguien sabe cuál fue la fecha exacta de la ciencia, de cuándo se inició la ciencia ficción? ¿Qué fecha fue su auge? ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Por favor, alce la mano. ¿Sí? No, nadie sabe. A ver, tú. ¿Sí yo? No sé, maestra. No, muy mal, a ver. Y sí, suele suceder. Pero pues en este video yo les voy a explicar sobre eso. Entonces cuando ustedes les lleguen esa pregunta va a ser como, Alexa me lo explicó, yo ya lo sé. Y pues bueno, empecemos. Ya basta de habla, charla. Empecemos con el video. Empecemos por lo principal. Si les voy a hablar sobre el extraño caso del Dr. Jenkins y Mr. Hyde, les tengo que dar un pequeño resumen sobre este libro para que ustedes sepan de qué se trata si es que no lo han leído. Pues bueno, esto data en Londres en 1884, cuando el científico Jekyll hace su testamento, su abogado Utterson, y pues pone que cuando él se muera, su benefactor va a ser el Edward Hyde, que es Mr. Hyde. Entonces, Utterson se va dando cuenta que Hyde no es un ser despreciable como él aparenta, sino que en realidad es un criminal, un asesino. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Qué error de su juventud hace que Jekyll le deje todos sus bienes a un criminal? Y pues aquí los dejo para que ustedes se queden como con la duda y se intriguen. Porque pues obviamente yo no les voy a decir qué pasa y por qué es un criminal. Porque pues punto de recomendarles este libro y darles datos interesantes sobre la ciencia ficción. Así que los dejaré con esta duda. Y ahora sí, empecemos con los datos curiosos y cosas que probablemente no sabías de la ciencia ficción. Y pues bueno, antes de empezar con los datos curiosos, creo que primero les tengo que dar como una pequeña definición de qué es la ciencia ficción. Y la ciencia ficción es un género asociado a la irrupción del futuro o el pasado, y esto lo escriben como si fuera una inquietante amenaza. Y bueno, pues ahora sí, este género inició cuando estaba la revolución industrial en el siglo XIX. Empezó porque, como todos sabemos, en la revolución industrial empezaron a llegar máquinas a reemplazar a los humanos, o sea, el trabajo de los humanos. Y empezó a llegar tecnología, la era atómica, avances tecnológicos, shalala. Entonces esto a la gente le empezó a dar miedo. Entonces ellos empezaron como a... les empezó a dar miedo que fuera a pasar un hecatombe tanto atómico como terrestre. Entonces, con el miedo de la gente de que pasara un hecatombe con todo esto de la era atómica y la tecnología, era lo que principalmente empezó a acaparar cómics y películas y literatura y todo eso, fueron las mutaciones humanas, los robots y la realidad virtual, ya que eso empezaba a llegar en esa época empezó a llegar todo eso. Entonces a la gente le empezó a dar miedo, porque como había dicho en un inicio, la ciencia ficción es miedo a lo que pasó en el futuro o lo que pasó en el pasado. Y pues bueno, hablemos un poquito más del presente. Ahorita, con tantas incógnitas, con tantas dudas que le están surgiendo a los jóvenes lectores, están buscando más la ciencia ficción, porque la ciencia ficción te habla sobre la relación con la tecnología, cómo será tu mundo en el futuro, o sea, te deja como volar un poquito más tu imaginación a cómo será el futuro. Entonces como que en esta época los lectores se están enfocando más en despejar su mente
Entonces, como se podría decir que esta época es como su mayor auge en la ciencia ficción.